estas dos propiedades, que sus valores siempre tienen que ser valores comprendidos entre 0 y 1, y que cuando yo considero para todos los valores de x, esa suma de todos esos valores debe coincidir con el valor de 1. Estamos hablando de una expresión equivalente al concepto de la distribución de frecuencias relativas, no acumulada. Luego hemos visto el concepto de función de distribución de probabilidad, que es una función que tiene el objetivo de establecer una probabilidad acumulada hacia la izquierda a través de la suma de las probabilidades no acumuladas, igual que en la distribución de frecuencias relativas acumuladas. Como es una función probabilística, sus valores siempre tienen que estar comprendidos entre 0 y 1 por el concepto de probabilidad. El concepto de probabilidad es un número comprendido entre 0 y 1. Luego tenemos las propiedades asociadas a ella, que indican que para el primer valor, el valor de esta función coincide con la probabilidad no acumulada correspondiente, y para el último valor de la variable en esa distribución coincide con el valor límite igual a 1. Luego hemos dicho que las probabilidades acumuladas consecutivas pueden reproducir una información acerca de la probabilidad no acumulada. La probabilidad no acumulada para un nivel o un valor definido x minúscula siempre va a ser la probabilidad acumulada para ese nivel menos el valor acumulado para el valor anterior. Eso fue el concepto que habíamos utilizado para variables aleatorias discretas y hemos hecho ejercicios acerca de ello. Muy bien, ahora lo que nos toca ver es el tema de distribuciones asociadas a variables aleatorias continuas. Cuando la variable aleatoria es continua, estamos hablando o suponiendo de que la variable tiene un rango definido en el intervalo desde menos infinito hasta más infinito, de manera genérica. Cada caso particular va a estar dentro de este rango genérico. Si no se hace referencia, estamos hablando siempre de un rango genérico en toda la recta real, o sea, para todos los valores posibles que existen para esa variable aleatoria continua. Igual que en el caso anterior de variables discretas, se define un nombre específico como es el de la función de densidad de probabilidad. Por sus iniciales F minúscula, D minúscula, P minúscula. Función de densidad de probabilidad. Estamos representando a esta función por el símbolo característico del F minúscula. Para todos los valores de x que están con ese dominio, o sea, con ese rango desde menos infinito hasta más infinito. Esa función f minúscula de x se dice que es una función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria, de la misma manera que en el caso discreto se cumple dos condiciones. La primera condición, ¿qué significa el F minúscula de x? Significa los valores que asume esa función o las imágenes que define para cada valor de x, para todos los x que están comprendidos en ese rango, deben ser valores no negativos. O sea que estamos hablando de que la función, para que sea probabilística, o sea, una función de densidad de probabilidad, debe ser una función no negativa. No negativa. Segunda condición. La segunda condición estaba relacionada con la suma.
Ahora, esa suma, cuando se analiza en el contexto de una variable continua, se convierte en esta suma infinitesimal que se llama integral. La integral desde menos infinito hasta más infinito de esa función, ¿sí?, que define esa función respecto de la variable, debe ser también igual a 1. Si nosotros recurrimos a la teoría de cálculo diferencial integral, una integral definida siempre es sinónimo de área. Por tanto, esta condición impuesta como esta suma infinitesimal o esta integral, que debe ser igual a 1, exige que el área entre la curva de la función f de x y el eje que contiene a la variable en todo el dominio de la variable, es decir, para todos los valores de x, debe ser igual a 1. Estoy esquematizando. Aquí tengo el sistema de coordenadas x y y. Sabemos que aquí está la variable aleatoria y aquí están las imágenes o los valores de la función. Cada punto define una curva de la función. Entonces, si nosotros tenemos una función que es probabilística, debe ser una función que está sobre el eje de las variables. No puede estar debajo de las variables. ¿Sí? Debajo del eje no puede estar. Entonces, la primera condición que se establece acá, de no ser negativa, exige que el grafo de la función debe estar sobre el eje de las variables. La segunda condición establece que si este es el intervalo donde tiene validez, entonces el área entre la curva y el eje de la variable siempre debe ser igual a 1. Esa es la condición. Y la conclusión acá es importantísima, esta conclusión, que dice lo siguiente: si f de x es una función de densidad de probabilidad, o sea, es una función probabilística, entonces el cálculo de probabilidades que involucre a la variable x se traduce en un cálculo de áreas. ¿Qué es un cálculo de áreas? Es una resolución de una integral. La probabilidad de que x se encuentre entre los límites a y b en un intervalo de números reales es la integral entre los límites a y b, límite inferior a, límite superior b, de la función que se asocia a la variable x como función de densidad de probabilidad. Entonces, al hacer esta integral, estoy calculando el área que está entre x igual a a y x igual a b. Entonces, se define una determinada área. ¿De acuerdo? Esa es la definición acerca de este concepto de función de densidad de probabilidad. Lo mismo que en el caso de las variables discretas tenemos la función acumulada. La función acumulada en el caso de variables continuas se conoce con el nombre de función de repartición. Cuando tenemos una variable continua y tenemos una función de probabilidad asociada a esa variable continua, entonces se define la misma función que se ha dado en el caso discreto. Seguimos hablando de una función acumulada hacia la izquierda, o sea, una función que da una probabilidad de ocurrencia para valores menores o iguales a un determinado valor
que se define por una letra X minúscula. Como se trata de una variable continua, en lugar de sumatoria voy a tener la suma infinitesimal, que quiere decir una integral. Desde menos infinito hasta X, porque ese es el valor que se está utilizando. Estoy acumulando desde toda la parte izquierda hasta ese valor X de la función no acumulada. Entonces voy a utilizar la función no acumulada y voy a integrar esa función en términos de una variable auxiliar t. Aquí está el x, entonces no puedo integrar respecto de x porque tendría problemas de simbolización o representación de la variable de integración y la variable que es el límite. Entonces, se traduce en eso. Es la misma definición, solamente que esas definiciones adaptadas al contexto en que se definen las variables discretas y las variables continuas. En una es una suma discreta y en esta es una suma continua o suma infinitesimal. ¿Qué propiedades se asocian? Las mismas que se consideraron para el caso discreto. Es una función no negativa. Los valores que asume siempre van a ser valores positivos, entre 0 y 1. O sea que para valores que tienden a menos infinito, o sea, valores muy pequeños, siempre va a partir de 0 y va a culminar en 1 para valores de x muy grandes. Como la definición de esta función acumulada involucra a la integral, la derivada de esa función acumulada respecto de la variable aleatoria reproduce la función no acumulada, la función de densidad de probabilidad. El cálculo de probabilidades se puede realizar en forma de realizar la integral, el cálculo de áreas, o en este último caso, si yo conozco esta última función, simplemente así buscando el valor de la función para el límite superior menos el valor de la función acumulada para el límite inferior. No necesito hacer ninguna integral si yo conozco la función acumulada. Si yo conozco la función acumulada, entonces no necesito hacer ninguna integral. Aquí es donde ustedes tienen alguna deficiencia por falta de prerequisito, pero esa deficiencia la vamos a salvar con este contexto de que no necesito saber integrar si yo conozco la función acumulada de esa variable aleatoria. Lo único que tengo que saber es saber cómo calcular el valor que asume esa función cuando yo reemplazo todo cuanto es x por el límite superior menos el valor que asume esa función cuando yo reemplazo en esa función acumulada todo cuanto es x por a. Otra cosa importante, cuando estamos hablando de una variable aleatoria continua, no existe probabilidad puntual como en el caso de una variable discreta. Probabilidad puntual se llama a esta probabilidad de que x asuma un valor específico, un número real cualquiera. Esa probabilidad por definición vale 0 cuando la variable aleatoria x es continua. Por consiguiente, hablar de la probabilidad de ocurrencia de que la variable esté comprendida en un intervalo AB, incluyendo los límites, es lo mismo que hablar del mismo intervalo sin incluir los límites.
No hay probabilidades puntuales, por consiguiente, no existe acá esa suma del P de A. ¿Sí? Entonces es directamente la diferencia de los valores que asume la variable en el límite superior menos los valores que asume la variable en esa función para el límite inferior. ¿Ok? Esa es la definición de una función de probabilidad de tipo continuo. El modelo más sencillo para este tipo de variables es ese modelo que ustedes ven ahí en el cuadro. El f minúscula de x igual a 1 sobre b menos a cuando x está en ese intervalo a, b, cerrado, y 0 en otros casos. Estamos hablando de una función que tiene este grafo. 0 fuera del intervalo AB y tiene un valor equivalente a 1 sobre B menos A para cualquier valor de X comprendido en ese intervalo. ¿Sí? Para cualquier valor de X comprendido en ese intervalo tiene esa. Entonces, la base es límite, o sea, segmento punto superior menos el inferior es B menos A. La altura es 1 sobre B menos A, entonces el área es 1. Cumple con la condición de ser una función probabilística. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Establece que debe ser una función no negativa cuando x es igual a a, que es lo que cuando x es igual a a tendría acá el valor 1 sobre b, siempre va a ser mayor que 0. ¿Sí? Si x0 pertenece a b, entonces el f de x0 sigue siendo la misma constante, sigue siendo mayor que 0 porque está sobre el eje de la variable. La integral, si recordamos, para aquellas personas que saben integrales, el querer saber el área entre menos infinito y más infinito, puedo particionarla entre menos infinito hasta el límite inferior a. Luego continuar desde a hasta b y luego continuar desde b hasta más infinito. Entonces estoy hablando de todo este segmento de recta. Por el enunciado entre menos infinito y a, la función vale 0, porque dice 0 en otros casos. Entonces, si no está en esta región, vale 0. Como no está en esa región, esta f de x vale 0. La integral de 0 es 0. Entre a y b, esta función tiene un valor de 1 sobre b menos a. Por consiguiente, tendría ese valor reemplazado. Y cuando está a la derecha de b, esta función vale 0, la integral también vale 0. Por tanto, la única integral que se tiene definida es en el intervalo donde se encuentra definida la función. Esta integral, ¿cuánto vale? Tiene que valer 1. Entonces, cuando voy a hacer esa integral respecto de x, esta es una constante, tengo la integral de 1 de x. La integral de 1 es x. ¿Sí? ¿Por qué he puesto aquí x a la 0? Ah, no. La integral de 1, el 1 es lo mismo que x a la 0. Entonces, la integral de x a la 0 es x a la 0 más 1 sobre 1, que es x. Cuando reemplazo estos límites, voy a tener el x reemplazado por b y el x reemplazado por a con signo negativo. Entonces, al hacer las simplificaciones, se concluye de que es siempre igual a 1. La integral que se ha utilizado es esta integral de la potencia de x respecto de x, que es siempre
a otra potencia en la misma base con el exponente aumentado en la unidad sobre ese nuevo exponente más la constante. ¿Alguna pregunta? Entonces, a esta función se la conoce como la función uniforme por ser una constante en el intervalo AB. Entonces, cualquier segmento de recta que esté sobre el eje y se tenga conocimiento de su longitud y sea el recíproco de su altura, estamos hablando de una función probabilística en ese intervalo. Si nosotros queremos determinar la función acumulada para este modelo, lo único que tenemos que recordar es la definición. La función acumulada genera una probabilidad acumulada hacia la izquierda y está definida siempre como una integral desde menos infinito hasta x. ¿De quién? Del f de x para un valor t o una variable t y el diferencial respecto de esa variable t. Como nuestra función está definida en el intervalo AB y 0 en otros casos, entonces cuando aplico esta definición para el intervalo desde menos infinito hasta A, voy a tener el valor de f de x es 0, integral va a ser 0. Entonces, para cualquier valor de x entre menos infinito y A, su función vale 0. Para cualquier valor de x en el intervalo AB, voy a hacer la integral desde menos infinito hasta x de esa función. Pero como no puedo hacer directamente desde menos infinito, voy a hacer por etapas. Voy a ir desde menos infinito hasta A, más desde A hasta X en el intervalo AB. Por consiguiente, de menos infinito hasta A, el f de x vale 0, toda la integral vale 0. En esta otra tiene este valor, entonces voy a hacer esa integral. Va a quedar reducida a calcular esa integral desde A hasta X de ese cociente diferencial de t. Integrando respecto de t, tendría entonces esa constante multiplicada por t y el límite de integración siempre es desde a hasta x. Cuando reemplazo límite superior menos límite inferior, tengo x menos a sobre b menos a. Esa es la función, es el valor que asume la función acumulada cuando x pertenece al intervalo AB. Por tanto, puedo resumir de que esta función en su forma acumulada es igual a 0 para todo x menor que a, es igual a este cociente de x menos a sobre b menos a cuando x está en el intervalo AB, y es 1 si x es mayor que b. O sea, estamos hablando de esta curva. Sale de 0 y acaba en 1. Y como se tiene solo estos dos puntos, entonces es una recta inclinada la que se tiene para el intervalo AB. Muy bien. ¿Qué es lo que se tiene en este gráfico? Si yo tengo un valor C cualquiera y corto la curva, hago la lectura en el eje vertical, estoy hablando de la probabilidad acumulada de que X asuma valores menores o iguales a este valor X. Son probabilidades acumuladas. En cambio, en esta otra curva, ¿dónde está? Aquí no hago esos valores, sino busco áreas. ¿Sí?
¿Alguna pregunta? ¿Qué tenemos después? Tenemos un segundo ejemplo. Dice, determinar el valor de K para que esta función que está acá, esta función que está expresada en términos de esta K, de esta letra K, sea una función de probabilidad de la variable aleatoria X. Entonces, lo único que tengo que hacer y luego calcular, dice, esa probabilidad de que se encuentre en el intervalo 1.2 a 2.3. Bien, esto es un enunciado de un ejercicio que está propuesto para poder aplicar las definiciones de función de densidad, de probabilidad de cualquier variable aleatoria asociada o representada por un modelo probabilístico. Entonces, debo verificar que cumpla las condiciones de función de densidad de probabilidad. Las condiciones que debe cumplir son dos, que son resumidas de esta manera, de que se trate de una función no negativa y que el área que defina en todo este dominio, desde menos infinito hasta más infinito, debe ser igual a 1. Estas dos condiciones son genéricas, por consiguiente deben ser adaptadas al problema particular que estamos analizando. ¿Cómo voy a adaptar esto a la solución particular? Voy a observar la definición del modelo, y el modelo está definido para x mayores que 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si yo reemplazo x por 0? Si yo reemplazo el x por 0, tengo e a la 0. El e a la 0 es 1, entonces 1 por k es igual a k. O sea que en el punto 0, que es el límite menor valor con el que define la función, estamos con un valor de k, que para que sea no negativa, la única condición que requiere es de que sea mayor o igual a 0. No puede ser 0, por tanto tiene que ser mayor que 0. Cualquier otro x tendiendo a infinito, observen que el intervalo es desde x0 hasta infinito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta función cuando x tiende a infinito? Cuando x tiende a infinito, tengo el exponencial con un exponente muy pequeño, porque está con signo negativo. ¿Sí? Menos infinito. E a la menos infinito tiende a 0. ¿Sí? Tiende a 0, por consiguiente, es un coeficiente de k que tiende a 0 a medida que se vaya creciendo con el valor de x. Por consiguiente, el valor de k también, bajo esa condición, debe ser una constante no negativa. La segunda condición es la condición importantísima. La segunda condición está estableciendo de que yo tenga que hacer la representación de la integral desde menos infinito hasta más infinito. Voy a particionar, igual que en la situación anterior, a la situación donde se encuentra definida la función. La función es para todo x mayor o igual a 0 y 0 en cualquier otro caso. Entonces, puedo ir desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta infinito la descomposición. En esta región vale 0, toda la integral vale 0, entonces la segunda condición se
se simplifica a esta condición de esta integral, esta ecuación integral, que quiere decir que en la integral entre 0 e infinito de esta función o el modelo propuesto debe ser igual a 1. Pasemos a integrar. Cuando pasamos a integrar estamos hablando de una k, es una constante, puede salir fuera de la integral y tendría la integral de esta función exponencial negativa. Para convertirla en una función exponencial positiva voy a hacer un cambio de variables. Voy a llamar y igual a menos 3x, por tanto x despejando va a ser menos 1/3 de y. ¿Qué es lo que ocurre con los límites? Si x tiende a 0, y también tiende a 0. En cambio, si x tiende a más infinito, y tiende a menos infinito. La derivada de x es 1/3 menos 1/3 la derivada de y. Entonces, al hacer esa sustitución, tengo esta expresión. Aquí está, 1/3 es producto. No es suma. Esto es un producto. ¿Sí? Entonces, puedo sacar fuera de la integral y quedaría la integral de la función exponencial respecto del mismo exponente y positivo, por consiguiente es la misma función exponencial. Esa integral entre sus límites se acostumbra a representar con este resultado de e a la y llevaría desde 0 hasta menos infinito, o desde menos infinito hasta 0. Entonces, cuando hago la sustitución al límite superior, tengo e a la menos infinito y menos el valor de la función para el límite inferior, e a la 0. Al hacer las operaciones se concluye de que el valor de k para este modelo debe ser igual a 3. A ver, denle una mirada. Vean si hay alguna duda. Voy a ir a refrescar la garganta. Bien, ¿alguna pregunta? Ingeniero. Sí. Bueno, quería preguntarle por qué estamos yendo primero de 0 a infinito y luego de pronto cambiamos de 0 a menos infinito. Al hacer el cambio de variable. Estoy acá queriendo hacer esta integral. Esta constante sale fuera de la integral, no hay ningún problema por propiedad. Y tendría la integral desde 0 hasta infinito, que es la región donde está definida, porque es para mayor a 0. Entonces,
desde 0 hasta pero de esta función. Y yo tengo conocimiento de que en una tabla de integrales, ustedes van a observar que es esta la igualdad que existe. ¿De acuerdo? En una tabla de integrales ustedes van a ver esta. Tienen que tener sus tablitas de integrales. Entonces, yo no puedo adaptar directamente esta reglita a esta integral. Entonces, ¿por qué? Porque esta tiene exponente positivo y esta tiene exponente negativo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Puedo utilizar el método de sustitución, puedo reemplazar este menos 3x por y. Al hacer esa sustitución, tengo que reemplazar en toda esta expresión todo cuanto es x por y. ¿Qué voy a hacer para ello? Estoy considerando y igual a menos 3x, puedo despejar x va a ser menos 1/3 de y. Luego tengo que reemplazar los límites es x igual a 0, x igual a infinito. Entonces tengo que reemplazar para y. ¿Qué hago? Cuando x es igual a 0, el y se transforma en 0. ¿Sí? Estoy reemplazando aquí el x por 0. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando yo reemplazo por el x por infinito? Queda precedido de signo negativo, por tanto tiende a menos infinito. Como x es igual a esto, puedo derivar en ambos miembros, tengo la diferencial de x y aquí tendría el diferencial de y. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar el diferencial de y por menos 1/3 de y voy a reemplazar los límites 0 por 0 y el infinito por menos infinito. Quedando de esta manera la sustitución, esto es una constante, sale fuera de la integral y queda e a la y desde 0 hasta menos infinito. Sigue siendo el límite superior, sigue siendo el límite inferior en la integral. Esta integral, por esta fórmula, es e a la y. Entonces tengo acá e a la y, pero debo reemplazar en ese orden límite superior menos límite inferior. Cuando reemplazo el y por el límite superior, tengo e a la menos infinito, y cuando reemplazo el y por 0, tengo e a la 0. Siempre sería de signo negativo. ¿Cuánto vale e a la menos infinito? E a la menos infinito vale 0. Esto tiende a 0. Y esto tiende a 1. Entonces tendría menos con menos se va, quedando k sobre 3. O sea, queda esto igual a k sobre 3. Y esto tiene que ser igual a 1. Toda esa integral tiene que ser igual a 1. Este 1 es este 1. Por tanto, k debe ser igual a 3. ¿Ahora usted está bien? Sí, entendido, gracias. Ok. Con esta constante calculada por las condiciones de la definición, se establece que este modelo es probabilístico, o sea que yo puedo utilizar para calcular probabilidades relacionadas con esta variable x en todo este dominio o en todo este rango
de que x asuma cualquier valor no negativo. Si nosotros quisiéramos hacer el gráfico de esta función, se llama la función con esta forma. Es la función exponencial de parámetro lambda igual a 3. Cruza el eje de las abscisas en el punto 3, porque cuando x es igual a 0, el e a la x es 1, la imagen es 3. No nos interesa qué es lo que ocurre a este otro lado, lo que nos interesa por definición es entre 0 y infinito. Cuando x tiende a infinito, tiende prácticamente a 0 el valor. ¿Sí? ¿Está bien? Queremos calcular la función de repartición. La función de repartición es la función acumulada. Estamos hablando de esta función acumulada. Por definición es siempre una integral desde menos infinito hasta x del f de x de t de t. Entonces voy a poder particionar a estas regiones, la región antes del 0. Entonces para todo x menor o igual a 0, tenemos la aplicación de esta definición en esa región, va a esta integral, solamente que la función vale 0, por tanto toda la integral vale 0. Por tanto, toda esta región anterior a 0, la función acumulada también tiene el valor de 0. En cambio, cuando estoy a la derecha o inclusive del 0, vamos haciendo la partición desde menos infinito hasta x. Entonces voy a hablar de menos infinito hasta 0. De menos infinito hasta 0, el f de x tiene 0, por tanto toda la integral es 0. Desde 0 hasta x del f de x, el f de x tiene este valor. Entonces tendría una integral desde 0 hasta x en este 3 por e a la menos 3t de t. Otra vez hacemos esa integral. El mismo método, la misma codificación, la misma cambio de variables, todo aquello nos conduce a este resultado. Resumiendo, la función acumulada tiene valor de 0 para todo cuanto es x menor o igual a 0. Y tiene valor a esta diferencia, 1 menos e a la menos 3x cuando x asume cualquier valor positivo. Muy bien. Queremos calcular la probabilidad de que x se encuentre en este intervalo desde 1.2 hasta 2.3. Puedo hacer uso de la función no acumulada y si hago uso de esa función no acumulada debo hacer una integral entre esos dos valores. O puedo hacer uso de la función acumulada. Si hago uso de la función acumulada es el valor para el límite superior menos el valor de la función acumulada para el límite inferior. ¿Cuál de estas dos formas es la más sencilla? En este caso específico es de que pueda calcular los valores de la función acumulada porque yo conozco la función acumulada genérica. Entonces, ¿cuál es el valor de esa función acumulada cuando x es igual a 2.3? Entonces, 2.3 está en esta región, su valor corresponde a este valor. En lugar de x voy a colocar 2.3. Entonces tendré 1 menos e a la menos 3 por 2.3. Menos el valor de la misma función, pero cuando x es igual a 1.2. Reemplazo
Y aquí hago solamente operaciones aritméticas con una máquina de calcular y tengo la probabilidad correspondiente. Este valor va a ser igual a realizar esta integral dentro de estos límites. Tiene que ser. A quien sabe integrar podrá utilizar el método de integración si ve que es más fácil razonar de esa manera. ¿Está bien? Y así por delante se tiene una serie de modelos de tipo continuo, que son modelos que establecen probabilidades para cualquier variable aleatoria que se esté queriendo realizar. A ver, un otro ejemplo. ¿Dónde está Rufino Boya? Voy a sacar del libro un ejercicio más para que ustedes practiquen. Ahí está el libro de Rufino Moya, en la página 299. Aquí tenemos ejercicios resueltos. Aquí, por ejemplo, este ejercicio resuelto. Dice, se selecciona al azar un punto en el interior de un triángulo equilátero cuyo lado mide 6 centímetros. Sea X la distancia del punto a la base, determinar la función de distribución y la función de densidad de X. Es un ejercicio que está relacionado con una teoría que ustedes conocen, el área de un triángulo equilátero. Entonces, la variable aleatoria está definida de acuerdo a esta redacción. Representa la distancia de un punto a la base. Distancia de un punto elegido a la base del triángulo. Es una variable aleatoria continua. ¿Por qué? Porque son infinitos los puntos que puedo tomar en la parte central de cualquier triángulo equilátero, y cualquiera que sea el tamaño de sus lados. ¿Cuál es el rango de la variable? El rango de la variable va a ser todos los valores de X que están comprendidos entre 0 y la 3 raíz de 3. Hoy, todos los valores de X comprendidos entre 0 y 3 raíz de 3. ¿De dónde viene esto de 3 raíz de 3? El valor de 3 raíz de 3 es la altura del triángulo equilátero. La altura, o sea, la altura máxima. Aquí está la graficación. Tenemos equilátero, significa con los 3 lados iguales. Cuando estamos hablando de cualquier punto, la altura de ese punto, estamos hablando de perpendiculares a la base. Esas perpendiculares a la base va a ser, si cayó en este punto es 0. Cayó en este otro punto ya es un número distinto de 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se dice que es un valor entre 0 y raíz de 3?
por la siguiente razón. ¿Cuál es la altura? Si tengo un triángulo equilátero de lado 6, entonces la hipotenusa aquí es 6, el cateto adyacente o la base es 3 en este triángulo. Por consiguiente, ¿cuánto vale este cateto? ¿Cuánto vale este cateto? Es 3 al cuadrado más h al cuadrado es igual a 6 al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? 3 al cuadrado más h al cuadrado es igual a 6 al cuadrado. Entonces tendría 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado es igual a h al cuadrado. Por tanto, 6 al cuadrado es 36, menos 3 al cuadrado, que es 9. 36 es 25, ¿no? 36 menos 9, ¿cuánto es? 27. 27. 27. La raíz cuadrada de 27, ¿cuánto es? 3 raíz de 3. Eso, 3 raíz de 3. ¿Sí? Es 9 por 3, el 9 sale fuera de la raíz como 3 y queda el 3 dentro de la raíz. Por tanto, estamos hablando en cualquier sentido la variación desde 0 hasta esta altura máxima. En cualquier paralela vamos a tener siempre un punto de esta región. ¿Sí? Aquí está. Por eso se define ese rango. ¿Ok? Para x menor o igual a 0, la función ¿cuánto vale? 0. Para x comprendido entre 0 y raíz de 3 tenemos este comportamiento. La función es la probabilidad acumulada. ¿Qué es la probabilidad acumulada? Va a ser esa de que x asuma valores menores o iguales a x. Estamos hablando de todos los valores menores o iguales a x. Estamos hablando del área. El área que está debajo de ese valor de x. Entonces tenemos el área del trapecio. El trapecio, casos favorables, es el trapecio, en este caso, ¿cuál? A, E, F, B. O lo mismo que AB, ABFE. ¿Y el área total cuál es? Es el área de todo el triángulo ABC. A eso se refiere definir, buscar la función acumulada. Estamos hablando del cálculo de probabilidades donde se tiene esa probabilidad como en términos de área. Estamos hablando para todos los valores de x que sean menores o iguales a esta altura. O sea, estamos hablando de todos los puntos x que están en esta región. Entonces vamos a hablar de área, relación de áreas como casos favorables sobre casos posibles. Todo lo que es el triángulo. Bien, ¿cuál es el área del trapecio? El área del trapecio es el producto de las... ¿De quién? De un medio, la base mayor o la suma de las bases, ¿no? La distancia B, la distancia EF. Es la mitad de la suma de multiplicado por la altura del trapecio. ¿Cuál es el área del triángulo? Es la base por la altura dividido entre 2. La base es 6, la altura hemos calculado 3 raíz de 3, entonces tenemos esto. Cuando llegamos a esa situación, entonces tenemos lo siguiente.
la distancia EF medios tercio. ¿Qué es el EF? La distancia EF. Estamos hablando de esta distancia a distintas alturas de X. Es una función. Es una función. Por consiguiente, tendríamos ¿qué cosa? Raíz de 3 raíz de 3 menos X sobre 3 raíz de 3, de donde F va a ser eso, el doble de esta distancia de la altura menos el X sobre raíz de 3. Entonces, todo en términos de X, el área del trapecio viene a ser un medio de esta. Simplificando, tenemos esta expresión. Si reemplazamos, tenemos la función que en forma simplificada genera este modelo. ¿En qué dominio? En el dominio de desde 0 hasta 3 raíz de 3. Cuando X es igual a 0, ¿qué es lo que ocurre? Cuando X es igual a 0, multiplica por cualquier número es 0. Cuando X es raíz de 3, 3 raíz de 3, tenemos acá 6, 3 raíz de 3 sobre 27 va a dar 1. Entonces, se tiene este modelo concreto. La función acumulada, aquella que da la probabilidad hacia la izquierda hasta cualquier valor X, es 0 para todo X menor o igual a 0. Para cualquier valor entre 0 y la altura máxima de ese triángulo equilátero, raíz de 3 va a estar dada por esta expresión. Y 1 es para cualquier otro valor que sea superior a esa altura. O sea, fuera del triángulo ya no tiene ningún efecto, su probabilidad acumulada siempre va a ser 1. ¿Cómo calculamos su función de densidad de probabilidad? O sea, la función que da la probabilidad no acumulada. La probabilidad no acumulada es a través de la derivada. La derivada de 0 es 0. La derivada de esto, hago la derivada, tengo la derivada del producto. A ver, deriven, van a tener que llegar acá. Esta es la función no acumulada. A ver, evalúen, hagan su análisis. ¿Alguna cosa que no hayan entendido? Esta es la relación entre ellos. Ahora, ¿cómo hago para calcular la probabilidad? Mejor es utilizar la función acumulada para calcular cualquier probabilidad que esté relacionada con esa distancia de ese punto hasta la base. Puedo hacer para cualquier par de valores o intervalo de valores de X. Y la mejor forma es utilizar esta función porque voy a utilizar el valor de la función. En cambio, si utilizo esta otra función, tengo que hacer la integral y todavía viene trabajos matemáticos en ese sentido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buen día, ingeniero. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Cómo hace para hallar el valor de EF en el trapecio? ¿Qué relación utiliza para hallar este valor? ¿Para hallar qué valor? EF, del trapecio,
la parte de arriba. ¿Puedes subir un poco más? Es ahí, el cálculo de EF. Este cálculo de EF, el esto. segmento EF. Más abajo, por favor. Abajo, ahí, exactamente ahí, cálculo de EF. Bien, el cálculo de EF es semejanza de triángulos. Semejanza de triángulos en la figura 3.10. ¿Qué triángulos considera en esta? Aquí estamos hablando de esta semejanza de triángulos. Tengo este triángulo acá con este otro triángulo. Hace la posición de semejanza de triángulos que dice que el lado E medios, EF sobre 2, es a 3, que es el EF sobre 2. El EF es esta distancia. Sobre 2 es esto. Entonces, este lado es proporcional a este lado. En este triángulo, ¿no? O puedo hacer en este triángulo y este triángulo también, si ustedes quieren. Estamos hablando de lo mismo. Este es EF, que es esta distancia, medios. ¿Por qué? Porque este es un triángulo equilátero, está pasando por el punto medio. Entonces, este lado es proporcional a este lado. ¿Cómo? Dice, la altura en el triángulo de arriba es proporcional a la altura del triángulo grande. Esta altura es proporcional a esta. ¿Ahora sí? Ya, está bien, ahora sí está claro, ingeniero, gracias. Y ahora aquí es solamente operación algebraica para despejar este segmento y tener la... Después reemplazamos en la fórmula del área del trapecio. Aquí reemplazamos eso y tenemos el área expresado en términos de... Ahora hacemos el cociente y simplificamos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Hay todo tipo de aplicaciones en ese sentido, si acaso. A ver, un otro ejercicio acá que valga la pena utilizar. Esta dice, por ejemplo, una estación de servicio es provisionado de gasolina una vez semanal. El volumen X mayúscula de la posible venta semanal en miles de galones tiene la siguiente función de distribución acumulada. Está hablando de la función acumulada, o sea, aquella que da una probabilidad acumulada. ¿Cuál debe ser la capacidad de su tanque para que la probabilidad que su provisión se agote en una semana cualquiera sea solo de 0.01? ¿Cuál debe ser la capacidad de su tanque para que la probabilidad de su provisión se agote en una semana cualquiera en solamente 0.01? En símbolos, ¿qué es lo que está pidiendo? Si yo quisiera colocar acá en símbolos, en términos
de aquí es 0.01. ¿Qué está dentro de esto? Lo que se está estudiando es la variable X, entonces aquí tiene que estar el X. ¿Y a qué haces referencia? Haces referencia a la capacidad que se agote. ¿Qué significa? X representa la venta. Cuando se agota más de la capacidad, entonces X sea mayor que C. ¿Se entiende? Eso es la parte difícil que tienen que saber manipular la simbología que se da en el problema y la información que se tiene. ¿Cuál debe ser la capacidad? O sea, lo que yo estoy buscando es este valor de C, del tanque, para que cualquier día, cualquier semana, la venta sea mayor que esa capacidad en el 0.01 de las veces. Ahora, ¿cómo entrar al cálculo de probabilidades? Ahora puedo hacer uso de este modelo. Este modelo, ¿qué es lo que me está dando? Por definición me está dando la probabilidad de que X sea menor a X minúsculo. Esa probabilidad de que X sea menor o igual a X minúscula está dada por 1 menos X elevado a la cuarta. Entonces transformo eso a este formato. ¿Qué hago? Voy a buscar la probabilidad de que X sea menor o igual a C, va a ser igual a 1 menos 0.01, que es 0.99. El valor de esta función tiene que ser 0.99. Entonces, todo este valor voy a convertirlo, igualarlo a 0.99. Si ustedes observan y me permiten borrar esto, eso es lo que está resuelto ahí en el libro. Si nosotros pasamos, tenemos eso. Observen. Se hace la capacidad del tanque, por lo tanto se requiere determinar el valor de C, tal que la probabilidad de que el consumo exceda esa capacidad sea 0.01. Ahora voy a cambiar de sentido, entonces tendría esto. Ahora, ¿esto qué es? Es la función acumulada. Es esta función. Entonces, en lugar de ese símbolo voy a colocar su equivalente y al hacer la simplificación queda esta expresión. Lo único que tengo que hacer es despejar. ¿Qué hago para despejar? Saco la raíz cuarta de esto y luego despejo el C. ¿Está bien? Son manipulaciones netamente de, uno, el concepto de relación de probabilidad relacionada con la variable y manipulaciones aritméticas. No estamos entrando a calcular integrales, nada de eso. Estamos
utilizando la función acumulada como una función que da directamente la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad acumulada hacia la izquierda. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la venta semanal se encuentre entre 800 y 900 galones? Entonces voy a buscar el valor de la función entre 0,8 y 0,9. ¿Por qué? ¿Alguien podría explicarme por qué? Porque en el enunciado del problema se hace referencia a la definición de la variable como el volumen de combustible que se vende semanalmente y está expresado en miles de galones. Está expresado en miles de galones. Entonces, este 800 y 900 convertido en miles de galones es 0,8 y 0,9 miles de galones. Por eso que los valores de X están acá comprendidos entre 0 y 1. O sea, esta función tiene valor para cualquier venta entre 0 y 1000 galones. Mayor a 1000 galones es 1. ¿Sí? Menor a 0 es 0. Siempre la función empieza en 0 y acaba en 1. Para cualquier otro valor de la variable mayor a ese límite superior, siempre será 1. Para cualquier valor menor al límite inferior, siempre será 0. Entonces, por eso que cuando pide entre 800 y 900 galones, esto es una trampa, ¿sí? Y cuando voy a reemplazar, si yo voy a reemplazar por 800 y 900, va a salir 1 menos 1, 0. ¿Sí? Porque 800 y 900 están a la derecha de 1. Pero si yo reemplazo por el valor que realmente corresponde expresado en las unidades de la variable, entonces la probabilidad es entre 0,8 y 0,9. Reemplazo. En lugar de X voy a colocar 0,9. En lugar de X voy a colocar 0,8. 1 menos 1 menos 0,9 a la cuarta, menos, otra vez paréntesis, 1 menos 1 menos 0,8 a la cuarta. Hago las operaciones y tengo esa probabilidad. ¿Cuál es esa probabilidad? Es una probabilidad bajísima, 0,015. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Intervienen en estas funciones, dependiendo del tipo de complejidad del experimento y todo aquello, intervienen algunas funciones matemáticas para definir el tipo de curva que se va a analizar. No voy a entrar a complicar con estas funciones matemáticas. Aquí es la función inversa trigonométrica arco tangente. Es una función que se utiliza para ello. Bien, aquí están las propuestas. Dice, ¿cuál de las siguientes funciones representan función de densidad de una variable aleatoria continua X? Grafique las que sean función de densidad de probabilidad. Determine su rango para cada caso y la función de distribución acumulada. Bien, ¿cómo hacemos para identificar cuál de ellas es una función de densidad de probabilidad? Lo único que tengo que hacer es, ¿dónde estamos? Estamos acá. Lo único que tengo que recordar es para esto,
la definición de esta función. Tiene que ser una función no negativa y tiene que tener para los valores que está incluyendo a x, debe tener una integral o un área igual a 0. Entonces, de todas esas funciones, ¿cuál creen que es función? No logro, me gustaría, no. ¿Qué hice? Lo he llevado a otro valor. De las dos primeras, ¿las dos son o no son? Estamos hablando de esta función exponencial positiva y va desde menos infinito hasta 0. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Cuando x es igual a menos infinito, esto es 0, ¿no? E a la menos infinito es 0. Cuando x es igual a 0, e a la 0 es 1. Está variando entre 0 y 1. Para cualquier valor intermedio negativo, ¿cuánto vale la función exponencial? Por ejemplo, a menos 1, e a la menos 1, ¿cuánto vale? Si ustedes van a su máquina de calcular y buscan la función exponencial, que es el chip logaritmo, y colocan menos 1, ¿cuánto da? Siempre da valor positivo. Siempre da valor positivo. Entonces, lo único que yo tengo que ver es que la integral de esta función en este intervalo tiene que ser 1. Si no es 1, deja de ser una función probabilística. Cumple la condición de ser positivo para todos los valores que están comprendidos entre ellos. ¿Cómo sé de eso? Reemplazando e a la menos infinito es 0. Cualquier valor de e a la menos en la parte negativa también es 0. Ahora, ¿cuál será el valor de la integral? Aquí es el problema. Aquí estamos con este problema de ver la integral. Desde menos infinito hasta 0 de e a la x. Diferencial de x. ¿Cuánto vale la integral de e a la x? Es esa misma función. Es esa misma función. Va desde menos infinito hasta 0. Cuando hago esa sustitución, tengo e a la 0 menos e a la menos infinito. E a la 0 vale 1 menos 0 es igual a 1. Por tanto, es una función probabilística. Es una función probabilística. Si quiero graficarla, puedo utilizar cualquier graficador. Por ejemplo, podría utilizar este graficador.
Y aquí puedo colocar la función exponencial a la x. A ver dónde está e elevado a la x. Si hago su representación gráfica en 2, estamos hablando desde menos infinito hasta 0. Y voy a cambiar la vista. Voy a cambiar acá los valores de x desde menos 250, digamos, hasta 0, hasta 1. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? ¿Dónde está la función? Aquí está la función. Todo es 0. Entonces, de menos infinito es un valor muy pequeño y aquí está la función. Aquí en esta esquinita está la función. Entonces voy a hacer desde menos 20 o menos 25, digamos. Observe dónde está la función, está aquí. Hasta 1 hice. Voy a cambiar hasta 10 la altura. Aquí está la función. Sigo cambiando la altura hasta 2, por ejemplo. Ahí está la función. Ella llega a cruzar aquí en 1 y para valores voy a buscar este valor a menos 10. Estamos hablando de esta función que ya está prácticamente 0 por acá, por menos 7, digamos. Y ahí ustedes pueden ver, se trata de esta función, el área que está entre este valor que es menos infinito, o sea, no cruza el eje. No cruza el eje, la parte es asíntota al eje hasta menos infinito. Y cruza el eje en 1. Cuando x es igual a 0, el e a la 0 es 1. Por eso cruza el eje de las y es acá. Toda esta área es 1. Entonces puedo calcular probabilidades para cualquier valor negativo de x a través de esto, dependiendo de qué esté representando el valor de x. Pero generalmente los valores de x nunca son negativos. Entonces esta función es poco aplicada. ¿Sí? Poco aplicada. Estamos hablando de la función exponencial positiva. La función exponencial positiva siempre tiende a crecer a medida que va aumentando x. ¿De acuerdo? Esa sería la explicación de esto. Cuando tenemos esta constante entre menos un medio y más un medio, es 1. Estamos hablando de el x menos un medio y más un medio y tengo una altura, 1. La base es 1, la altura es 1, por tanto 1 por 1 es 1, el área es 1. La integral es el área, por consiguiente se puede decir que cumple con las condiciones de la definición. Aquí tenemos una parábola entre menos 1 y más 1. El tema con esto es de que
¿Qué es lo que ocurre con los valores negativos? Estamos hablando de distribuciones simétricas que están dadas entre. Muy bien, y así pueden buscar los ejercicios en el libro y resolver para ellos. Aquí tenemos para qué valor de A la función es una función probabilística. Voy a hacer mañana más ejercicios. Me quedaré por acá. Tengo otra clase inmediatamente después de ustedes. Si no tienen preguntas, estamos quedando acá. Y nos veríamos el día de mañana. Gracias. Muy bien, jóvenes. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. Inge. Chao. Hasta luego, que tengan una linda tarde. Hasta luego, Ingrid. Igualmente. Hasta luego, Inge. Chao. Sí. Hasta luego, Inge. Hasta mañana.